Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 25 de junio, ¿no? La última clase regular antes del examen. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la última clase, hoy 25 de junio, ¿no? Como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten algunos compañeros más, hasta mientras pueden estar poniendo nomás su nombre en el chat grupal y comenzamos en un par de minutitos, ¿no? Bueno, vamos a ir retomando, ¿no? Donde nos hemos quedado el día de ayer, que era justamente acá, estábamos viendo lo que era la moral, un poco relacionándolo con la ética, ¿verdad? Ya habíamos visto en anteriores lecciones eh, algunas definiciones de moral, ¿verdad? Habíamos visto que tiene diferentes matices, colectivos, individuales, que son propios de además de grupos, de cada grupo social, ¿verdad? También habíamos visto la ética, ¿no? Como la parte práctica, ¿no? Y estábamos ahí relacionándolos y luego estábamos cayendo en lo que es la deontología profesional, ¿verdad? Que en realidad es como la ética aplicada a un rubro, ¿verdad? En este caso a una profesión, más específicamente a la práctica de la abogacía o a la práctica de los juristas, ¿no? En ese entendido, ¿no? La deontología, como la ética se refiere al deber ser, la deontología se refiere al deber hacer en un rubro, ¿no? En relación a la actividad profesional. Entonces, es el estudio de los deberes referido a esta actividad, ¿verdad? Que es un oficio o una profesión, ¿no? Por lo que podemos deducir que existe deontología del médico, del ingeniero, del abogado, del arquitecto, ¿no? Y esta, este deber hacer, ¿verdad? Con la forma correcta de ejercer la profesión o el oficio, impregna a todos y cada uno de los rubros en los que eh, se, una persona desempeña sus funciones. Ahora, la deontología, ¿no? Es considerada como la principal obligación moral del jurista, ¿no? O considera como la principal obligación moral del jurista tener la capacidad para ejercer estas atribuciones, ¿no? Por lo que se deduce que tenemos que tener un buen conocimiento de la ley, de la jurisprudencia y de la práctica en los tribunales, ¿no? Entonces no nos basta solamente con estudiar y aprobar las materias de la carrera, ¿verdad? Porque puede ser que mañana, el siguiente semestre, estudien una materia con un código, con una ley, ¿verdad? Correspondiente como el derecho de familia o el derecho de trabajo. Y para cuando salgan ya no sea la misma la ley vigente, ¿no? Entonces, aparte de tener un buen conocimiento de la ley y su aplicación, también tenemos que tener conocimiento de la jurisprudencia y de la práctica, ¿no? Y en esta última parte, nuestra casa de estudios nos ayuda de buena manera porque tenemos las prácticas preprofesionales que nos hacen estar en contacto o empaparnos siempre de conocimientos empíricos de cómo
se realiza la práctica jurídica desde todo punto de vista, ¿verdad? Del funcionario público, del abogado, del, del personal de apoyo de los tribunales y demás, ¿no? Para poder tener una buena idea y una base bien sentada acerca de toda la labor del jurista. Y jurista es un término amplio, ¿verdad? Incluye todo lo que un abogado puede hacer, así como eh, juez, puede ser abogado libre, puede ser notario, puede ser funcionario público de alguna institución, ¿no? Dedicada al área legal, puede ser asesor de alguna empresa, de alguna entidad de intermediación financiera, puede ser docente, ¿no? Puede ser oficial de registro civil, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en todas estas facetas, ¿verdad? De los juristas, tienen que estar siempre impregnadas de esta práctica de la deontología jurídica, ¿no? Entonces, no puedo, ¿verdad? Aplicar de manera correcta el derecho, ¿no? No puedo ejercer de manera correcta la profesión si no tengo conocimiento de la ley, si no tengo conocimiento de la práctica de los tribunales, ¿no? Y también actualización constante de aspectos doctrinales, además. Entonces, como les acababa de citar algunas tareas de los abogados, entre profesiones libres, funcionarios públicos y otros, ¿no? Todos vamos a estar de acuerdo en que la tarea del juez es la tarea primordial, ¿verdad? De la práctica jurídica, ¿no? No digamos que es la más importante, ¿verdad? Pero no es la cúspide para todo el mundo o para todo aquel que es abogado, ¿verdad? Porque no todos queremos ser jueces, ¿no? Algunos sí quieren ser jueces, ¿verdad? Ser funcionarios públicos e impartir justicia o ser fiscales, ¿no? O tal vez su objetivo es otro, ¿verdad? Quieren ejercer la práctica desde el campo del ejercicio libre, otra vez quieren ser civilistas o quieren ser penalistas o tributaristas, ¿no? O tal vez quieren ayudar a algunos sectores desprotegidos y ser más abogados de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos son importantes, ¿verdad? Todo el ejercicio profesional desde todo enfoque es una tarea muy importante para el que lo ejerce porque está en juego su nombre, ¿verdad? Está en juego tu reputación como profesional y como persona, porque si te dicen, el, ese doctor es un dejado, ¿verdad? Se olvida, no me cita a tal hora y no llega, todo, no solamente se va a quedar ahí la crítica, ¿verdad? Todo se va a impregnar a tu vida privada, porque ni modo, así es, ¿no? No podemos separar los profesionales independientes y menos los abogados, ¿no? Nuestra práctica profesional, ¿no? ¿Verdad? Nuestra reputación laboral de nuestra reputación privada, personal. Ah, si eres un flojo, eres un flojo. Si eres un mañudo en la práctica profesional, ¿cómo van a creer que eres una buena persona fuera de los juzgados? Si eres un chicanero, un corrupto, ¿verdad? Si andas pagando nomás a la gente para obtener resultados, ¿no? ¿Cómo vas a esperar que la gente te califique de otra manera? ¿Sí? No, es así nomás adentro de la cancha y afuera es buena persona ya. ¿No? Entonces, lamentablemente, ¿no? Tenemos que manejarnos de manera deontológica, ética, moral, ¿no? Dentro y fuera de la práctica profesional, ¿no? Y entre estas, ¿no? Como les decía, todos vamos a estar de acuerdo en que el ejercicio de la abogacía desde el punto de vista del juez es lo más importante, ¿verdad? Porque es, tiene un sentido social, ¿verdad? Resuelve litigios, se pronuncia con calidad de cosa
juzgada, ¿verdad? Emite, entre comillas, normas, ¿verdad? Porque cuando ya no haya posibilidad de apelar, esa sentencia va a tener que ser aplicada, cumplida y ejecutada, ¿no? Por todos los que estén afectados o estén alcanzados por sus términos. Ahora, eh, esto esta labor, ¿verdad? Como ya hemos visto, no es la única que ejercen los abogados, pero sí es la más importante desde el punto de vista social, ¿no? Ahora, desde el punto de vista personal, ¿verdad? De realización personal, pues obviamente tal vez no sea lo más importante ser funcionario, ser juez, tal vez hasta te parezca tedioso o te parezca monótono o te parezca ridículo a la gente que quiere ir y jubilarse de funcionario público de un puesto que es en esencia temporal, ¿no? O, o tal vez sea, digamos, aquello por lo que has entrado a la carrera, ¿verdad? Yo quiero ser juez y por eso voy a estudiar, voy a ser abogado y después voy a salir, voy a entrar a la escuela de jueces, voy a hacer mis diplomados, voy a ser amanuense, en su caso oficial, auxiliar y voy a hacer todo lo posible para terminar ahí porque ese es mi objetivo, mi realización profesional, ¿verdad? De vida y bueno, nadie puede intervenir con eso, ¿no? Pero no podemos negar que es importante, muy importante desde el punto de vista social, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales deberes morales del juez? Nos surge la pregunta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de deontología jurídica y de la práctica de los abogados desde el punto de vista de la autoridad judicial, ¿no? Y bueno, hay varias respuestas, ¿verdad? Los deberes morales, ser justo, ser honesto, ser eh, tratar con calidez, ¿verdad? Dar un asesor, emitir resoluciones con fundamento, ¿verdad? No ser corrupto, ¿no? Pero el principal eh, eh, deber moral del juez, el primero es la imparcialidad, ¿no? Y después están los demás, ¿no? Porque de la imparcialidad van a partir los otros. Sin imparcialidad no existe justicia, no podemos tener una noción de justicia, ¿no? Sin imparcialidad, ¿no? Si existe parcialidad, de repente desaparece la noción de justicia, ¿no? Entonces, esta imparcialidad eh, se, se consigue, ¿no? Digamos, de acuerdo a determinadas formas o una hermenéutica, como por ejemplo criterios de competencia, ¿verdad? Que en todo caso sería incompatible con, eh, con algún desempeño de cargo político, una presión política, ¿verdad? O tener intereses económicos o comerciales que afecten la función, ¿no? Entonces, eh, para ser imparcial, ¿no? Yo no tengo que haber sido elegido juez porque soy amigo de alguien, ¿verdad? O porque he hecho campaña, ¿verdad? E incluso está mal que a los jueces desde mi punto de vista, ¿no? A los altos magistrados los andemos eligiendo por voto popular, como se ha hecho hasta hace un tiempo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es un concurso de popularidad una, para ocupar un cargo que en esencia es realmente importante, el máximo intérprete de la ley, ¿verdad? Y entonces estas atribuciones que son específicas y son súper importantes, si nosotros somos los dueños, ¿verdad? De las atribuciones, así la sociedad, ¿a quién se lo vamos a dar, pues? ¿Acaso tú contratas para que haga tu caso un arquitecto que es un sonso, pero que tiene buena cara? No, ¿verdad? No contratas a alguien que no sepa para tareas específicas, ¿verdad? Contratas al que te haya recomendado, al que sepas que es capaz, que trabaja bien, ¿no? En en todo punto de vista, en todos los rubros de la vida. Entonces,
¿Por qué habría que elegir así de manera política a las autoridades judiciales que tienen que tener habilidades específicas, ¿verdad? Tienen que cumplir un currículum. Y no vamos a elegir al más popular de entre cinco sonsos, ¿no? Tenemos que elegir al mejor de entre los mejores para ejercer los cargos más importantes. Y ese es nuestro problema, ¿verdad? Hoy por hoy, ya que han cambiado las autoridades últimamente, vas a las instituciones y todo el mundo se está preocupando de acompañar su aval político. Vas a las fotocopiadoras, todos son certificados de Súmate, del MAS, de qué has hecho campaña, de qué has participado, de qué has apoyado, de qué has aportado, ¿no? Y detrás de eso está tu currículum recién, ¿no? Entonces, bueno, no se va a poder actuar pues de manera deontológica, ¿verdad? Si me eligen de esa forma. ¿Cómo voy a hacer lo que debo hacer si no sé lo que debo hacer? No sé cómo. ¿Por qué no tengo las habilidades? ¿Por qué nunca he adquirido esas capacidades? ¿Por qué me he preocupado de hacer campaña y no de estudiar? ¿No? Entonces, hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Para poder mejorar esto de la práctica profesional de los abogados, ¿no? Entonces, estos deberes morales, ¿verdad? Que parten por la imparcialidad, ¿no? Para ser imparcial, ¿verdad? No tengo que tener tinte político. Para ser imparcial, no tengo que tener intereses, no tengo que estar inmerso en intereses económicos, en intereses comerciales, en intereses personales, ¿no? Que afecten mi función. Y bueno, si se presentan estos, ¿verdad? Por lo menos estos últimos, el económico, ¿qué pasa si mi deudor, si soy juez? Y obviamente, tal vez mi esposa ha prestado plata, tal vez yo he prestado plata con anterioridad a ejercer mi cargo, todo bien, ¿verdad? Si pago mis impuestos y ese dinero bien habido, puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces, mientras no esté prohibido por ley, ¿no? Entonces, tengo un deudor y me debe y no me quiere pagar y otra persona lo demanda y llega a mi juzgado mi deudor. Lo voy a hacer pues su cuchir, como dicen, ¿no? Porque, porque hay sentimientos encontrados, porque hay una obligación pendiente, porque lo tengo entre ceja y ceja, ¿no? Y ahora sí tengo la autoridad como para, o las atribuciones como para afectarle de verdad, ¿no? Pero esta afectación, digamos, estaría mal provocada, ¿verdad? Mal originada, porque está en base a un interés económico, no está en base a un fundamento legal, todo. Entonces, obviamente se pueden dar estas situaciones en algún contexto, pero lo que tiene que hacer el juez es echar mano de sus herramientas que tiene y cuando esto pasa, ¿cómo puedo ser imparcial? Me excuso, pues digo, ¿saben qué? No puedo atender el caso porque él me debe, ¿verdad? El demandante es mi deudor o tal vez es mi pariente, ¿verdad? O tengo alguna relación de amistad o algo así, ¿no? ¿Qué hago? Me excuso y que lo conozca el siguiente juez. Y si yo no me excuso, me recusan, que es lo mismo, solamente que me tienen que pedir. Si yo no me doy cuenta, me harán dar cuenta, eso quiere decir la recusación. Me dirán, señor juez, usted es pariente o tiene un proceso pendiente con esta persona, su esposa, por lo que se le solicita se excuse o se inhiba de conocer la causa. No te vas a pelear, no, ¿ves? No vas a decir, no, así no, es mentira, lo que sea, para beneficiar a una de las partes, ¿no? Aceptas pues la recusación y listo, que se vaya a otro juzgado el proceso, ¿no? Pero este, no se puede ser parcial si existen algunos elementos externos que influyan en la decisión. Ahora, otra tarea importante de los juristas y que hay que realizarlo dentro del marco de la moral, de la ética, ¿verdad? De manera deontológica, es también el ejercicio de la función notarial. Solo los abogados pueden ser notarios por ley. ¿Qué dice la ley 483? Que el abogado es el profesional del derecho, ¿no? Entonces ya nos conviene, ¿verdad?
Solo abogados pueden ser notarios de fe pública. Solo abogados pueden ser oficiales de registro civil. Hay una diferencia enorme entre uno y otro, ¿verdad? El notario hace escrituras públicas, compraventas, poderes, actas, ¿verdad? Entrega cartas notariales. El oficial de registro civil te da certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de defunción. Ahora, estos dos cargos están reservados únicamente a los abogados, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ejerciendo una de estas funciones, y en especial la función notarial, eh, puedo afectar de manera directa el patrimonio de una persona. Eh, si no exijo que venga a firmar la parte porque el abogado es mi amigo, ¿no? O si me equivoco al, al elaborar la escritura pública, ¿no? O, o otorgo algunas atribuciones en un poder que no corresponden. Así que el, el notario, ¿verdad? Como está en contacto con la creación, modificación y extinción de derechos de las personas que van a ir a pedir sus servicios, ¿no? Tiene que actuar siempre de manera ética, moral y en apego a las normas deontológicas para proceder, como dice acá, con absoluto apego a la verdad y sin certificar datos falsos, guardando el secreto profesional. Ahora, cuando se habla de la verdad en la profesión notarial, se quiere decir que el notario no puede mentir. Entonces, no puede decirle el notario, en las escrituras públicas siempre dice que han venido, las personas han venido a su despacho notarial y él ha visto, ¿verdad? Sabe y les conoce y de eso da fe, ¿verdad? No puede mentir ahí, ¿no? Si miente, ¿qué es? Va a afectar el derecho de alguna persona, ¿no? ¿Qué dice? Por ejemplo, aquí esta es una escritura pública. Dice, comparecen, o sea, han venido a mi oficina el señor Mario, la señora Bárbara, la señora Irma, ¿verdad? Como vendedores, como compradores respectivamente. ¿Y qué dice? A quienes de identificar doy fe, o sea, les he visto su cara, han venido a mi oficina, me han pasado su carnet de identidad original, he visto la foto del carnet, le he visto su cara, he visto la foto del carnet, le he visto su cara, así unas 3 veces, y he comprobado que sea ella, ¿no? Entonces, si el notario miente ahí, ¿qué está haciendo? Va a afectar el derecho de alguna persona, ¿no? Que debería haber comparecido ante su oficina para expresar su voluntad. Entonces, de manera directa, el notario puede afectar los derechos de las personas, por lo que el notario es un profesional, un abogado, un profesional que tiene que eh, tener muchas cualidades morales y actuar siempre con apego, como hemos dicho, a las normas deontológicas. Y tiene como deber principal, tal cual del juez era la imparcialidad, del notario es el no mentir o estar o realizar sus actuaciones en apego a la verdad, ¿no? ¿Qué pasa si un notario va? Tú le dices puedes ir al notario para que te le entregue una carta a tu inquilino cuando se ha cumplido el plazo del contrato y quieres que desaloje, ¿verdad? ¿No? Entonces, para que sea un poco más formal, como se ha cumplido el contrato, le haces recuerdo con una cartita que va a ir a dejar el notario, ¿no? Y cuando el notario deje, en una copia va a anotar, va a hacer una narración de que ha ido, se ha constituido y ha otorgado una copia pues, de manera personal al señor X. O en su caso, ha tocado la puerta y nadie le ha abierto, ¿no? El, no puedes ir al notario y decirle, házmelo pues, ¿no ve? Y vos como notario hacerlo, ¿no ve? Házmelo, ya te lo hago nomás, pero en vez de cobrarte 80, te cobro 500. Y déjame los datos y te lo voy a hacer como si hubiera ido, ¿sí? ¿No? Ahí voy a afectar pues el derecho de la persona a la que tenía que dejar la carta, ¿no? Entonces, la profesión del notario es también de
de mucho cuidado para personas muy éticas, muy morales, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿No? Porque notarios, N notarios han afectado los derechos de las personas, otorgando poderes eh, sin que las personas estén ahí presentes, dándoles formularios en blanco a a los que venden automóviles en la avenida Beijing para que ellos hagan los poderes como si fueran notarios, ¿verdad? Y se ha hecho de todo, pero existe la ley del notariado, el decreto supremo reglamentario, ¿no? También el colegio de notarios y también existen sus propios códigos deontológicos, o sea, su código de ética, ¿no? En la práctica notarial, por lo que a esos notarios también se les sanciona, ¿no? Por faltas a la ética en la práctica profesional. Ahora, bueno, vamos, tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Y vamos a ir viendo otra faceta del jurista, ¿verdad? En la que, sin lugar a dudas, también hay que recurrir a la deontología, a la moral, a la ética para ejercer nuestra profesión. Y esa es la parte del abogado litigante, ¿no? Bueno, el litigante es el interesado, ¿verdad? El que está su nombre en la demanda o el demandante, ellos son litigantes, ¿verdad? Nosotros somos asesores de esas personas, ¿verdad? Como abogados, pero nos dicen abogado litigante, ¿no? Cuando eres un abogado en ejercicio libre y estás llevando un proceso para alguien, ¿no? Eres el abogado litigante. Entonces, el abogado litigante eh, es el que presenta mayores complicaciones morales en el desempeño de la profesión, ¿no? Porque el, digamos, puedo afectar económicamente a mi cliente, ¿no ve? Le puedo marear la perdiz, ¿no ve? Y decirle, necesitamos, te voy a cobrar de honorarios, ya me hago al buenito, ¿no? Mira, dice 2,000 los honorarios del colegio de abogados, yo te voy a cobrar solo 1,500. ¿No? Y guay, ya te acepta y le dices, ya para esta demanda vamos a necesitar para la presentación 250 pesos, ¿no? Pero en realidad no pagas nada, ¿no? Haces fotocopiar y ya, ¿no? Después le dices, para notificar vamos a necesitar otros 200 pesos, ¿no? Para ir con el oficial de diligencias. Está haciendo tardar el secretario, ¿no? Ya si hablar con el secretario, todo, ya va a salir la resolución. Pero como tanto te llama la señora, le dices, pucha, está tardando grave. ¿Sabes qué? ¿Qué dices si le ofrecemos unos 200 pesitos al secretario para que nos lo saque para este viernes? Y como tú ya sabes que va a salir para el viernes, ¿no? Te dice, ya, ofrecele, ¿no? Le cuelgas, te llama el viernes y le dice, sí, sí, ha salido, me tienes que depositar los 200 pesos para que le pague al doctor. Desde todo punto de vista se puede ser antiético en el desempeño del ejercicio libre de la profesión. O puedes no tener lealtad con tu cliente, ¿verdad? Puedes ir y decirle todo o estar en coordinación con el abogado de la contraparte, ¿no? O puedes adrede, digamos, hacerte vencer con un plazo o no aportar una prueba que sabes que es la clave, ¿no? Entonces, hay mucho, digamos, ahí o puedes, digamos, por necesidad o por cualquier cosa, aceptar un proceso, un trámite del que no sabes ni tienes noción porque no es tu área. Entonces, es difícil, ¿verdad? Ser ético todo el tiempo en la práctica profesional o en el ejercicio libre de la profesión, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pagar, estamos acostumbrados a inflar los precios, ¿verdad? A decir,
he pagado ficha, además he ido en taxi, todo. Y como dices, en tu cabeza está, pero le he rebajado, ¿verdad? Esto me compensa y crees que lo estás haciendo bien, ¿verdad? O sea, mejor dile, no te puedo rebajar, pero no le cobres tan, no, o sea, no infles los precios, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo personal de cada abogado litigante. Y como pueden deducir, es difícil, ¿verdad? Ser ético, mucho más difícil que desde el notario y desde el juez, porque ellos tienen otros tribunales disciplinarios que son más activos, ¿verdad? Al momento de ser litigante, ¿a quién tenemos? O al colegio de abogados o al ministerio, donde nos registramos con la matrícula pública de abogados. Y vamos a ver a la vuelta cómo un poquito opera eso y vamos a acabar la lección y si es que nos alcanza el tiempo, entonces vamos a darnos los últimos minutitos para hacer el trabajo o trabajar un poquito en la elaboración del trabajo final, no siempre y cuando nos alcance el tiempo. Entonces, en 5 minutitos les comparto de vuelta el enlace para continuar con esta lección y después nos veríamos en el examen final, nomás ya. Ok. Hasta luego.